12. Juegos nucleares, estrategia, disuasión y la guerra que nunca debía ocurrir. Desde el instante en que la humanidad desató el poder del átomo sobre Hiroshima y Nagasaki, el mundo entró en una nueva era estratégica. Ya no se trataba simplemente de ganar guerras mediante la destrucción del enemigo en el campo de batalla. La guerra misma se convirtió en un juego de cálculo, amenazas y equilibrios donde la victoria ya no significaba supervivencia, sino evitar la aniquilación total. Los juegos nucleares, en su esencia, son el intento de hacer de la guerra algo impensable, de convertir la destrucción en un arma política más poderosa que cualquier ejército. El nacimiento de una estrategia basada en el miedo. El final de la Segunda Guerra Mundial no trajo paz, sino una nueva forma de conflicto en la que el poder militar dejó de medirse en tanques y divisiones para medirse en megatones. La Unión Soviética y Estados Unidos emergieron como las dos superpotencias con una capacidad destructiva sin precedentes en la historia. A diferencia de cualquier otra confrontación anterior, en la era nuclear la ventaja no estaba en la capacidad de atacar, sino en la capacidad de amenazar con atacar. Este nuevo paradigma llevó al desarrollo de la estrategia de disuasión, basada en la certeza de que cualquier agresión nuclear provocaría una represalia igual o peor. La doctrina de destrucción mutua asegurada, conocida por sus siglas en inglés como MAD, significaba que si una de las superpotencias lanzaba un ataque nuclear, la otra respondería con una fuerza suficiente para aniquilar al agresor. Bajo esta lógica, la guerra nuclear no era una opción viable, pues ningún bando podía ganar sin ser, al mismo tiempo, destruido. Pero la disuasión no era un concepto tan simple como poseer armas nucleares y esperar que el enemigo no las usara. En el mundo de los juegos nucleares, cada movimiento, cada declaración y cada decisión debía ser cuidadosamente calculada. Un error de interpretación, una provocación mal medida o una estrategia fallida podían desencadenar el apocalipsis. El dilema de la credibilidad. ¿Cómo hacer creíble una amenaza impensable? Uno de los grandes problemas de la estrategia nuclear era el dilema de la credibilidad. Si la destrucción mutua asegurada hacía que nadie pudiera ganar una guerra nuclear, entonces ¿qué impedía que una de las potencias aprovechara la situación para avanzar en sus intereses sin miedo a represalias? Aquí es donde los juegos nucleares se convirtieron en una forma de arte. Se trataba de crear situaciones en las que el enemigo creyera que uno estaba dispuesto a utilizar armas nucleares, aun cuando hacerlo fuera una locura. Esto llevó a la formulación de la teoría del loco, popularizada por el presidente Richard Nixon. Nixon creía que si lograba convencer a la Unión Soviética de que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso lanzar un ataque nuclear en represalia por pequeñas provocaciones, entonces Moscú evitaría cualquier confrontación. Esta estrategia se basaba en la idea de que, en un juego de póker nuclear, el jugador más impredecible y temerario tenía la ventaja. Sin embargo, también generaba enormes riesgos, pues si ambas partes jugaban al límite, el resultado podía ser el desastre. Crisis y confrontaciones, la Guerra Fría en el filo de la destrucción. Durante la Guerra Fría, hubo múltiples ocasiones en las que los juegos nucleares estuvieron a punto de volverse realidad. La más famosa de todas fue la crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en la isla, a menos de 200 kilómetros de la costa estadounidense. El presidente John F. Kennedy enfrentó un dilema crucial: responder con un ataque preventivo podría desencadenar una guerra nuclear. No hacer nada significaba permitir que la Unión Soviética estableciera una amenaza directa contra su país. La solución fue un bloqueo naval, acompañado de una escalada de amenazas cuidadosamente medidas. El juego de la confrontación alcanzó su punto máximo cuando los barcos soviéticos se acercaron a la línea de bloqueo y, en el último momento, recibieron la orden de detenerse. El mundo respiró aliviado, pero la crisis dejó en claro que los juegos nucleares no eran una teoría abstracta, sino una realidad aterradora. La confrontación se resolvió cuando Estados Unidos y la Unión Soviética negociaron en secreto. Washington retiraría sus misiles de Turquía a cambio de que Moscú retirara los suyos de Cuba. Esta crisis dejó una lección clave en la estrategia nuclear. La comunicación y la posibilidad de encontrar soluciones diplomáticas eran esenciales para evitar una catástrofe. Pero también demostró que, en un mundo donde el poder dependía de la capacidad de destruir, los errores de cálculo podían ser fatales. El equilibrio del terror, cuando la estabilidad es una ilusión.
El desarrollo de misiles intercontinentales, submarinos nucleares y bombarderos estratégicos hizo que las armas nucleares fueran cada vez más letales y difíciles de neutralizar. Con el tiempo, la carrera armamentista llevó a la creación de segundos golpes garantizados, lo que significaba que, incluso si un país era atacado primero, aún tenía suficientes armas ocultas en submarinos y búnkeres como para responder con una devastación total. Sin embargo, la estabilidad de la destrucción mutua asegurada no era perfecta. Los sistemas de detección temprana estaban llenos de errores. En más de una ocasión, falsos reportes de ataques nucleares casi desencadenaron una guerra total. Uno de los casos más alarmantes ocurrió en 1983, cuando un radar soviético detectó lo que parecía ser un lanzamiento de misiles desde Estados Unidos. El oficial soviético a cargo, Stanislav Petrov, decidió que era una falsa alarma y no informó a sus superiores. Su decisión evitó una posible guerra nuclear. Este episodio demostró que el destino del mundo estaba en manos de sistemas tecnológicos imperfectos y decisiones humanas en momentos de extrema tensión. El fin de la Guerra Fría y la nueva era nuclear. El colapso de la Unión Soviética en 1990 marcó el final de la Guerra Fría, pero no el fin de los juegos nucleares. Aunque el riesgo de un conflicto entre superpotencias se redujo, la proliferación nuclear se convirtió en una nueva amenaza. Países como Corea del Norte y Pakistán desarrollaron armas nucleares, lo que aumentó el riesgo de confrontaciones regionales. Hoy en día, la estrategia nuclear sigue basada en la disuasión, pero en un mundo multipolar donde más actores poseen armas atómicas, el cálculo es aún más complejo. La doctrina de destrucción mutua asegurada aún persiste, pero con nuevas variantes, como la posibilidad de ataques nucleares tácticos en conflictos limitados. Los juegos nucleares en el siglo XXI. En la actualidad, el desafío estratégico ya no es solo evitar un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, sino contener la posibilidad de que actores no estatales o regímenes impredecibles utilicen armas nucleares. La amenaza del terrorismo nuclear, la modernización de los arsenales y la falta de acuerdos internacionales efectivos han reavivado la preocupación por una nueva carrera armamentista. En este nuevo escenario, los juegos nucleares continúan, pero con un tablero aún más inestable. El desafío sigue siendo el mismo que en los días de la Guerra Fría, encontrar un equilibrio en el que las armas más destructivas jamás creadas no sean utilizadas. La estrategia nuclear ha sido, y sigue siendo, el mayor juego de la historia de la humanidad. Un juego en el que la única victoria real es que nunca se tenga que jugar de verdad.